En 2024, por decimoséptimo año consecutivo, todos los intereses de la deuda pública española se pagaron con más deuda pública. Si alguien intentara algo así, por ejemplo, pagar durante 17 años los intereses de su hipoteca con préstamos personales, los bancos lo impedirían, porque nadie prestaría dinero a un irresponsable semejante. Pero con los gobiernos es diferente. Los políticos se creen con derecho a subir los impuestos cada vez que quieran. Por eso, ajustar los gastos raramente entra en sus cálculos. Para peor, el intervencionista y keynesiano Banco Central Europeo se convirtió en cómplice de esa irresponsabilidad, porque al mantener artificialmente bajos los tipos de interés, durante más de 6 años los mantuvo en el 0%, permitió que los gobiernos derrochadores como el de Pedro Sánchez gastaran tranquilos porque podían financiarse gratis. La Comisión Europea, con von der Leyen, también se pasó al lado de los malos. Suspendió las reglas fiscales incluso en 2022 y 2023, cuando ya no era necesario, permitiendo que el gasto público se desbordara. Las nuevas reglas fiscales dan tanto tiempo para corregir el déficit que es casi seguro que en el ínterin habrá alguna otra crisis que justificará otra vez flexibilizar los objetivos. Es impensable que la misma casta política que se beneficia del gasto público corrija el déficit fiscal por el bien común. El reformado artículo 135 de la Constitución, que dice que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, es papel mojado. También es papel mojado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es completamente inútil. Por lo tanto, los ciudadanos estamos solos frente a la casta estatista. Pero seremos nosotros quienes sufriremos las consecuencias el día que la alquimia monetaria sea insuficiente y no se pueda seguir refinanciando la deuda pública. Los políticos pueden perpetuar la práctica empobrecedora del déficit fiscal porque comparten el botín con una parte de la sociedad, a la que dividen en dos grupos, los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Eso les asegura a los políticos una cantidad de votos de gente que, sea por sectarismo, por ignorancia o por cortedad de miras, siguen apoyando unas políticas que llevan a todos al abismo, porque los consumidores de impuestos tampoco se van a salvar de la próxima crisis. Hay que romper este esquema. Por una cuestión de equidad, nadie debe quedar aislado de las consecuencias del déficit fiscal. Hay que impedir que unos miren pasivamente cómo aumenta la deuda pública mientras a otros les aumentan los impuestos. Por eso se me ocurren una serie de propuestas, que te voy a comentar algunas. La primera sería que el mínimo exento y todos los tramos del IRPF se ajusten igual que las pensiones. Por lo tanto, si los gobiernos quieren ser irresponsables con una subida exagerada de las pensiones, pues al mismo tiempo se quitarán los recursos porque nos estarán aumentando en la misma medida el mínimo exento y los tramos del IRPF. En segundo lugar, tiene que prohibirse que las pensiones no contributivas suban más que las contributivas. No puede ser que quien no haya aportado tenga un mayor incremento que el que sí aportó. En tercer lugar, si el déficit fiscal supera el 1% del PIB, automáticamente hay que recortar un 5% el salario de todos los diputados, senadores y de todo el gobierno, incluyendo a sus asesores y todo el personal de confianza. Pero si el déficit supera el 2%, el recorte tendría que ser del 10%. Y si supera el 3% del déficit, habría que recortarles el salario un 15%. Y estos recortes se tendrían que hacer en todos los niveles: nacional, autonómico, provincial y local. La cuarta propuesta es que los salarios públicos no puedan subir más que el salario promedio del sector privado, porque es una locura y es una injusticia que los que pagan los salarios públicos, que son la gente que trabaja en el sector privado a partir de sus impuestos, vea sus ingresos aumentar en menor medida que los que en teoría son sus servidores. La quinta propuesta es que si el déficit fiscal
supera el 1% del PIB, los salarios públicos suban, igual que el salario medio del sector privado, menos un 0,5%. Si el déficit es más de un 2%, en lugar de restar 0,5 al aumento medio del sector privado, habría que restarle un 1%. Y si el déficit fiscal es de 3% o más del PIB, los salarios públicos no aumentan y además se congelan todas las plazas para nuevos funcionarios. Y esto también habría que aplicarlo en todos los niveles de la administración. Sexta propuesta. Mientras el sistema de pensiones esté en déficit, las pensiones se tienen que ajustar según el IPC o el aumento medio de los salarios del sector privado, lo que sea menor. Si el déficit fiscal es más del 2%, entonces ese incremento hay que reducirlo un 0,5%. Y si es más del 3% el déficit fiscal, de la misma manera que no se ajustarían los salarios del sector público, tampoco se ajustarían las pensiones. Séptima propuesta, que cada vez que el déficit fiscal exceda el 3% del PIB, la licitación pública quede paralizada. Y la última propuesta es que si el déficit fiscal supera el 2%, los miembros del gobierno pasan a ser inelegibles para otra legislatura. Y si excede el 3% del PIB, además, todos los miembros del gobierno y los diputados que votaron la investidura tienen que pagar una multa equivalente al 15% de sus ingresos anuales, que sería adicional a los recortes de salario que te comenté antes. Esto parece una locura y es inimaginable que ocurra en España, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En su primer año de gobierno, Javier Milei recibió un déficit fiscal de 5% del PIB y lo transformó en un superávit de 0,3%, algo que decían que era imposible. La lección es que lo que hizo Milei nos muestra que la eliminación del déficit es una cuestión de convicción y decisión política. Como no podemos contar con que los políticos españoles hagan algo así, los ciudadanos tendremos que exigir leyes que nos protejan, como las 8 propuestas que te acabo de hacer. Mi intención, obviamente, no es perjudicar a nadie, sino aumentar el costo político del déficit fiscal. En lugar de permitir el derroche de la casta estatista, hay que crear mecanismos para que el déficit fiscal tenga consecuencias que disparen la ira popular. Hoy tenemos 11 millones de pensionistas y 3 millones de empleados públicos que están completamente ajenos a la debacle de las cuentas públicas. Es como que la cosa no va con ellos. Mis propuestas apuntan a convertirlos en guardianes contra el derroche, contra el gasto público excesivo y contra el déficit por su propio interés. Porque si cuidan que el déficit no sea excesivo, van a poder tener un incremento de salarios y de pensiones similar al del sector privado. Y si no, no lo tendrían. Y estas son medidas que parecen hoy exageradas, son propuestas que parecen exageradas, pero que van a ser moderadas si no se hace nada y en el futuro hay una crisis y de buenas a primeras deja de ser posible financiar la deuda pública.